la familia Hordacher fue riquísima, muy riquísima y poderosa, pero también votó quienes despilfarraron y fueron mendigos. De ahí y fueron pobres, hubieron ricos. De ahí creo que es norteamericano, escribe el libro Irving Shaw. Es el mismo que hizo Hombre Rico, Hombre Pobre. Pero también hace Hombre Mendigo, Hombre Ladrón. Sencillamente porque aquí nos encontramos a los hombres que están en la línea de juego en la civilización, en Bruselas, en la segunda mitad del siglo XX. Tal vez algún erudito cubierto de polvo e impregnado de radiactividad, al escarbar en las ruinas de la ciudad, encuentre este cuaderno con los bordes chamuscados y manchas herrambrosas y acartonadas de mi sangre seca, y se sienta agradecido a William Arbor Jr. por su provisión y previsión al hacer que este esbozo de lo que con la vida del soldado americano que defendía la civilización en esta orilla de Europa, a cuanto se pagaban las ostras, la forma y el tamaño de los pechos de su enamorada, sus sencillas placeres como poder y robar la gasolina del ejército. Bueno, esas cosas solo lo sabrán las futuras generaciones. Este hombre, de padre pobre, padre rico y que un mendigo es ladrón, nos trae toda esa cantidad de cuestiones que hoy estamos viendo, que solamente la gente adinerada como que es la que vale algo. Porque aquí dentro de esa misma familia aparece en el cuaderno de Bill, en el libro primero, aparece una muchacha llamada Mónica que ella se siente y dice: no valgo nada. Y ella lo dice medio en broma. Y desde luego, no es verdad. Claro que estando enamorado de ella, no puedo ser imparcial. Después volveré sobre el tema. Mónica me preguntó un día que escribo en este cuaderno, y yo le contesté que el coronel no para de repetir que aquí, en la NATO, estamos en la línea de juego de la civilización. Solamente la juventud futura sabrá lo que son los hombres que luchan. Ya tenemos a nuestro Simón Bolívar, los que hemos hablado. Pero nosotros no podemos confundir jamás los partidos políticos con los sistemas económicos. En la antigüedad, el rey Nabucodonosor de Babilonia prestaba plata a un hombre que vendía pancito y se volvió multimillonario llamado Acad, que es muy diferente a Acad, el rey de Tiro, con el que negociaba Salomón allá 1400 años, 1000 años antes de Cristo, 1004 años, 1044. Ese rey de Tiro que navegaban y mercadeaban por allá, por el Mediterráneo, y quizás llegaban poco a poco toda la cantidad de lenguas y cuestiones y se fueron poco a poco acoplando en las Iberias, conocidas como hoy en día como las Iberias españolas. Y ahí en ese poco de dialecto crearon casucha y luego castillo. Y de esos castillos viejos es donde viene la palabra castellano. Y nacen así castas y clases sociales. No lo podemos negar. Pero ese acá que prestaba al rey Nabucodonosor dinero, llegó a ser tan rico que compró y se volvió libre. Le dieron su tarjetica de libertad como esclavo y como hombre libre, pero jamás dejó de ser esclavo, porque aunque se casó con una princesa, no tenía los mismos accesos a la sociedad que tenían los demás. Y tenía tarjeta de libertad y era más rico que Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Entonces, leer la Biblia tiene sus cosas. Eso no es así nada más que Peter Flauta. Ya sabemos que era la época en que un pueblo que adoraba a la señora Salán era su dios, y a él era su dios, y a Baal era su dios. Pero siempre es un pueblo de fe, y no confundan fe con religión. Yo no quiero que confundan eso nunca, fe con religión. ¿Cierto? Entonces,
Hay hombres pobres que son riquísimos espiritualmente y muchos multimillonarios que son míseros, miserables. Entonces, hermano, siempre la historia ha necesitado hombres de carácter, temperamento, y que como toda revolución no es más que un cambio estructural en el fondo de las estructuras económicas, políticas, sociales y culturales. Y cada país es dueño de su propia revolución. Aquí no va a ser en Colombia una revolución en ningún otro tipo de güera, ni Trump, ni Maduro, ni Fidel Castro. Se van uniendo los pueblos que se van liberando porque necesitan un mercado para ellos. Algún día nacerá un mercado comunista que no necesite comprarle si Estados Unidos no quiere venderle o los países capitalistas. Ellos poco a poco van quedando como vacas muertas en el camino del desarrollo de la humanidad. Porque hay países ya que le llevan 40 y 50 años a los países más adelantados y ricos del planeta. Sencillamente porque no aparece un muerto todos los días en el periódico de ellos. Y ese es el objeto y el sujeto, y esa es la proyección, y hacia allá tiene que ir la humanidad. El día que el hombre no mate al hombre, ese país es una potencia. Ojalá no tenga un café de leche. Todavía eso lo potencializa más porque cómo se aguanta y no se quiere morir. El único problema de Cuba no es que Fidel Castro se metía allá en los restaurantes y que póngale un pedacito de limón en vez de carne a este man. O aquel quítenle el vaso de agua y denle en vinagre como le dieron al Mesías allá cuando pusieron INRI, Yeshua Nazaret, Res Judí. Denle en ese vinagre. Fidel Castro no va a andar metido en los famosos casinos que eran antes de los batistas y toda esa cosa. No se trata de eso. Los sistemas económicos no son partidos políticos. Y los sistemas económicos apuntan hacia el futuro. ¿Ve que acaso alguna vez pensó alguno allá en el esclavismo cuando Roma en el 399 cae y se divide en dos? Y pensaban antes cuando había ese imperio, o cuando los griegos, ellos pensaban que iba a salir algún capitalismo algún día, o iba a nacer una clase burguesía con una cantidad de obreros que tendrían que levantarse algún día, etcétera, etcétera. No. La perestroika de Gorbachov, firmado el libro por él, el cual tuve el honor de leerme, jamás habló de que Rusia es una potencia hoy en día. Perestroika significó periodo de cambio, no como nos lo presentó Occidente, que tiene sus medios de comunicación, que son instrumentos de Estado, que tiene en su supraestructura la música para dominar ese segundo cerebro emotivo y convertirnos en unos tontos, desviados de la realidad objetiva y embaucarnos, y eso lo utilizan hasta en la iglesia, la musiquita, para ver la parte emocional. ¿Es que acaso por la música a veces cuando oímos un disco no nos ponemos a llorar y después cuando salimos de un velorio de llorar, oímos a la esquina una salsa bomba camará y enseguida todo el mundo rana a bailar y enseguida se le olvida que ahorita estaba